Hola, buenos días. Hoy nuestro videodebate para médicosypacientes.com versará sobre la Declaración de Helsinki, la cual hace una serie de recomendaciones para la regulación de los aspectos éticos de la investigación con seres humanos. Para ponerlos un poco en antecedentes, por qué hemos traído este debate, ha sido por varios motivos. En primer lugar, recientemente, en el mes de octubre, se ha hecho una revisión de esta declaración de Helsinki. En segundo lugar, el año próximo, el 2014, hará el 50 aniversario de esta declaración. Y, en tercer lugar, esta declaración que la ha hecho la Asociación de Médicos Mundial, que engloba a prácticamente a todos los países del mundo, pues ha tenido una contestación por al menos 10 de los países que la integran. Entre esos 10 países que la integran y que han dado esa contestación está España, está Portugal y, bueno, incluso España en su Asamblea General de la Organización Médica Colegial se ha visto obligada a hacer una declaración al respecto, y la Asociación Americana en su revista oficial JAMA pues también hace un comentario de descontento con algunos de los puntos de esta declaración de Helsinki. Para traer este debate de una forma didáctica y que ustedes puedan entender mejor de qué estamos hablando, hemos invitado a 3 personas que tienen que ver con el mundo internacional y con el mundo de la investigación. En primer lugar, al doctor, a mi izquierda, el doctor José Ramón Huerta, que es el comisionado para España para la Asociación Médica Mundial, que representa a la Organización Médica Colegial. En segundo lugar, al doctor don Antonio García García, que es catedrático de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid, pero que además es jefe de servicio de farmacología clínica en el Hospital de la Princesa y que hacen continuamente ensayos clínicos. Y en tercer lugar, el doctor Vicente Baos, que es un médico de familia y que es autor y editor del blog sanitario El Supositorio, pero que además es miembro de la red de expertos de la Agencia Española del Medicamento y también de la Agencia Europea. Pues una vez presentados los 3 ponentes, si me permiten, quisiera preguntar, por ser el representante internacional y por haber estado en Fortaleza cuando se ha aprobado esta revisión de la Declaración de Helsinki, quisiera preguntar al doctor Huerta cómo ha transcurrido esta revisión este pasado mes de octubre. Bueno, la revisión de la Declaración de Helsinki de investigación biomédica en seres humanos ha sido un poco, claramente el centro de los debates de la reunión de la Asamblea General de este año de Fortaleza. Esto ya venía de años pasados, en concreto del 2008 en Seúl, en donde se cerró la revisión de una forma insatisfactoria, sobre todo en 2 aspectos fundamentales: algo relacionado con la autonomía de los pacientes en los grupos vulnerables, en donde unos deciden por otros, y todo lo relacionado con el placebo. La verdad que estos asuntos que los países latinoamericanos defendemos, en España, Portugal y los de Latinoamérica defendemos con energía, pues bueno, pues no se acaba de cerrar el debate y ha transcurrido en una polémica cerrada de una forma incompleta porque el asunto está ahí planteado y no satisfactoriamente para nosotros. Antonio, ¿cree usted necesaria esta declaración existiendo comités éticos locales, regionales y estatales sobre investigación en humanos? Absolutamente sí. Yo creo que tiene que, por encima de los comités locales o nacionales o regionales éticos, a mí sí me parece que hay una serie de principios mínimos que debemos adoptar a la hora de plantear un estudio clínico en seres humanos. El tema es que quizá a nivel internacional pues no se llega a un acuerdo, como ahora mismo palpablemente ha puesto de manifiesto el doctor Huerta, pero yo creo que sí que son necesarios una declaración universal de principios mínimos. Esta declaración de Helsinki fue la puesta en práctica de la declaración anterior de Nuremberg en el año 47, y realmente a mí me parece que limando cualquier tipo de
concepto que no esté claramente expresado, a mí me parece que es fundamental que a nivel mundial haya un acuerdo sobre investigación en seres humanos. Doctor Bo, pero ¿cree usted que sigue habiendo abusos en el desarrollo de la investigación biomédica en el mundo? Bueno, cada vez se conocen más y eso es positivo, ¿no? Realmente, y a raíz de la polémica con la declaración respecto a la seguridad en los países menos desarrollados, la utilización de placebo, salen noticias inquietantes a veces, ¿no? Sobre India, China, los dos países donde son más emergentes en la realización de ensayos, por su bajo coste, que entendemos bajo coste en todos los sentidos amplios. Es importantísimo que haya una declaración mundial que comprometa a todos los actores, no solo a los actores de los países subdesarrollados, sino también a las empresas y a los gobiernos de países desarrollados que fomentan la investigación en estos tipos de países. Y tiene que haber una armonía. No puede ser que la seguridad de un paciente sea muchísimo mayor en Estados Unidos o en Europa y la seguridad del paciente sea inferior en la India, como lamentablemente se ha visto hace poco, que al transformar las leyes indias sobre la indemnización si un paciente sufre daño en un ensayo clínico, muchas grandes compañías europeas y americanas han bloqueado y han parado los ensayos clínicos, dado que en principio parece ya que el coste se les escapaba. Suena muy mal esto, suena muy lamentable, de que efectivamente parece un consenso que en Europa y en Estados Unidos hay un seguro que cubre a los pacientes incluidos en un ensayo clínico ante imprevistos que no son deseados por nadie, pero que pueden ocurrir, y que en un país subdesarrollado eso no exista. Es de una ilógica que parece que en este mundo no es posible, pues sigue siendo posible. Es decir, la declaración de Helsinki, y luego entramos en debate sobre placebo, sí, no, qué tipo de cosas podemos matizar, pero es evidente que, en mi opinión, por ejemplo, en la seguridad a nivel global de cualquier paciente incluido en ensayo clínico debe ser exactamente la misma, estemos donde estemos, y es inaceptable. Y eso, evidentemente, las presiones que puede haber sobre un comité local o sobre una ley local de un país podría evitarlo si llega el caso. Es imprescindible este tipo de declaración, y es imprescindible que, como dice la propia declaración, los ensayos clínicos registrados, que son obligatorios, incluyan que aceptan y adoptan las normas establecidas en la declaración de Helsinki, como se viene haciendo hace años, pero que es bueno recordarlo, que sea así, ¿no? Doctor Huerta, ¿cree usted que las empresas con grandes intereses en el ámbito de la industria anteponen sus intereses a la seguridad del paciente? En ocasiones así lo han demostrado. La verdad es que ellos procuran cumplir con las normas éticas y las normas de investigación biomédica en general. De hecho, en Seúl, el año 2008, cuando se planteó la revisión, estuvieron presentes las tres grandes empresas mundiales, las farmacéuticas, las primeras del ranking, Pfizer, GSK y Lilly, y para ver qué se determinaba ahí, para reanudar o paralizar investigaciones que tenían en marcha. Y sabemos que de la forma que se planteó la investigación con un placebo, que efectivamente cuando existía una intervención positiva y probada, en vez de probarlo con placebo, pues se permitió, en vez de probarlo frente a esta intervención previa probada y eficaz, se permitió todavía que se continuase con el placebo, y se sabe que al día siguiente pues comenzaron estudios que estaban parados. La industria tiene unos intereses muy grandes, y la verdad es que cualquier garantía al respecto de seguimiento, de que haya transparencia y de que se vea todo el proceso de investigación, eso es bueno, y al final acabará siendo bueno para ellos, porque si no, la falta de garantías hace que se pueda desconfiar de la industria, y eso no es bueno ni para la sanidad, ni para los médicos, ni para las empresas. Sí. Me permito puntualizar sobre este tema que me parece sumamente importante. La anécdota, por ejemplo, de los COXIP selectivos, que no recuerdo si fue Pfizer u otro laboratorio, a principios de este siglo, en el año 2000-2001, se lanzó al mercado el Celecoxib, el primer Coxib, un AINE selectivo COX-2, y que tenía un riesgo cardiovascular y sobre todo cerebrovascular que se había ya constatado en los ensayos clínicos, y hasta el año 2004 o 2005 no se puso en conocimiento de la población general y sobre todo de la comunidad científica. Y esos datos no se publicaron hasta 4 o 5 años después. Perdona, el riesgo... Fue Rofecoxib. O Rofecoxib, perdón. Sí. Gracias por la puntualización. Sí, no. Me parece muy buena la puntualización, sí.
Entonces, claro, ¿ocurre esto con frecuencia? Pues probablemente no lo sabemos, quizá porque no hay la transparencia adecuada que debería haber en los ensayos clínicos, aunque justo es reconocer que antes de empezar el reclutamiento de un paciente, pues los ensayos clínicos tienen que estar registrados en una base de datos y deben ser del conocimiento público, el protocolo, las medidas de seguridad para los pacientes y así sucesivamente. A mí me parece que probablemente la industria farmacéutica ha cometido muchos errores en el pasado, pero que de esos errores se ha ido aprendiendo, quizá por las presiones sociales, y que ahora las cosas se están haciendo mejor. Pero claro, eso no nos debe permitir bajar la guardia y debemos seguir controlando todos los aspectos éticos del ensayo clínico a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de cada hospital donde se hacen los ensayos clínicos. Un punto clave es la publicación de resultados negativos o irrelevantes. Sí. Es clave. Y no recordar que hasta hace poco eso no era así. Es decir, la inmensa mayoría de los ensayos realizados que no salían positivamente nunca se conocían y entraban dentro de un cierto secreto. No es tan reciente la iniciativa del British Medical Journal de la firma por el All Trials, es decir, pedir que se publiquen por ley obligadamente todos los resultados de ensayos clínicos negativos, que la declaración de Helsinki incluye como recomendación y necesidad. Sí. Y eso es ahora, no estamos hablando de historia, es decir, que todavía hay que dar estos pasos adelante para tener toda la información disponible de lo bueno y de lo malo. Lo que pasa que las revistas buenas, todas son buenas, pero hay unas que tienen más impacto que otras y a los investigadores nos gusta pues ir a lo mejor porque nos van a citar más. Solo publican resultados positivos. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza con resultados positivos. Entonces, ahora se empiezan a publicar algunos resultados negativos de un estudio, pues en Lancet, por ejemplo, incluso en el New England Journal of Medicine. Pero sigue habiendo mucha reticencia por los comités editoriales a publicar estos resultados negativos. Pero yo creo que ahora con las nuevas tecnologías es más fácil, están saliendo nuevas revistas en soporte online y es más fácil publicar absolutamente todos los ensayos clínicos en estas o en otras revistas. Y yo creo que se debe hacer, porque a la hora de evaluar la eficacia, seguridad de un determinado fármaco, lógicamente hay que tener en cuenta los ensayos clínicos positivos, los dudosos y los negativos, si no uno no se hace una idea clara de qué va a aportar ese fármaco en la clínica el día de mañana. Sí. Pero yo creo que esta transparencia en los fracasos ayudaría y va a ayudar mucho a la ciencia, porque aunque es aprovecharse de un esfuerzo que ha fracasado, pero eso sí que puede contribuir a ayudar en otros esfuerzos, en otra dirección, para que se sepa en el sentido que hay que caminar. Y bueno, las revistas se han comprometido a ello, está costando mucho, pero yo creo que puede ser fundamental. El futuro de la investigación va a estar mejor asentado si se hace más transparente con la utilización de los fracasos también, de la publicación de los estudios que han fracasado. Pero discúlpame, por lo que comentáis, el tenor de lo que comentáis los tres, cabe pensar que deliberadamente o inocentemente los financiadores de la investigación pueden dar resultados que no son adecuados y ofrecérselos a los médicos como adecuados. ¿Esto podría decirse que es así? O dicho de otra forma, ¿puede estar engañado, en este caso el médico, a la vista de la falta de todos los elementos de una investigación? Bueno, es que, a la hora de prescribir un medicamento, el médico debe basar su prescripción en un razonamiento que enseñamos en las facultades de medicina y que está basado en la evidencia. Y en este caso, el medicamento, la evidencia mejor son los ensayos clínicos bien diseñados, bien contrastados y con conclusiones correctas. Pero claro, en medicina no es todo blanco o negro, hay muchísimos grises. Entonces,
Ayer, sin más, en un seminario de asma para los alumnos de sexto curso de medicina en La Princesa, estábamos el doctor Julián Cochea, jefe del servicio de neumología, y yo como farmacólogo clínico. Y el asma ahora mismo se trata bastante bien, pero los niños con asma se siguen muriendo infrecuentemente, pero hay casos, y los adultos también. Entonces el tratamiento es bastante eficaz, pero no está de ninguna manera al 100% de lo que nos gustaría a los médicos. En resumen, hay fármacos para el tratamiento del asma que son dudosos, otros que son más claros, y no sabemos hoy si debemos utilizar sistemáticamente un broncodilatador beta-2 agonista de duración larga, aunque la tendencia es a que sí, o utilizar medicación de rescate y cuándo utilizarla. Entonces, claro, no es tan fácil decir que a los médicos se les engaña. Yo creo que esto es muy gordo, pero yo he puesto el ejemplo antes del Rofecoxib. A mí me parece que eso sí fue un caso de engaño flagrante. ¿Cuántos casos hay de esos 7 u 8 años después de que pasara este accidente? Pues no sabría decirlo. Yo quiero pensar, al menos en lo que yo conozco en el mundo occidental, que el nivel de rigor con que se diseñan, se ejecutan y se analizan los ensayos clínicos es bastante bueno. En la India y en China o en África, pues seguramente, como es más difícil de controlar, pues ocurren cosas, como habéis comentado anteriormente, que son desde luego muy desagradables y que deberíamos ser capaces de controlar. Sí, yo quisiera aquí, si me permite, recordar un libro que ha sido un bestseller en el Reino Unido y en todo el mundo, de un tal Ben Goldacre. Es un psiquiatra que además es columnista habitual y autocrítico con la profesión de The Guardian. Y Ben Goldacre, en este libro Mala Farma, él hizo otro también, Mala Ciencia, que le dio, ya lo convirtió en un autor de éxito, pero que ha tenido un impacto mundial, en donde la denuncia principal es que los médicos son engañados por la industria, y en algún momento dice, se dejan engañar por la industria farmacéutica. Parece que algo debe haber cuando se señala y nadie ha sido capaz de desmentirlo. Bueno, es un mundo complejo de intereses y evidentemente están siempre en tensión, digamos. Como médicos clínicos, como médicos que atienden al paciente y donde pones el foco en el bienestar del paciente y en su beneficio, sin un interés directo personal, mediante pago, etcétera, etcétera, mantener la honestidad parece lo fundamental. El problema es que la toma de decisiones está basada en la información disponible. Si la información disponible tiene sesgos, habrá conclusiones erróneas, igual que en el diseño de un ensayo clínico. La clave está en exigir, evidentemente, que la información disponible, dado que no vamos a ir siempre a la fuente última para tomar la decisión, sea la adecuada. Y debemos confiar, pero a la vez exigir que esa información sea así. Históricamente podemos decir muchos casos donde ha habido errores, manipulaciones y engaños directamente. O informaciones intermedias o informaciones parciales. Los antidepresivos, no en la depresión mayor o en el trastorno mental grave, se ha cuestionado incluso su eficacia, pero precisamente porque la información disponible solo eran los ensayos positivos y había cientos y cientos de ensayos negativos y irrelevantes. Al no disponer de esa información no podías tener una opinión templada, sino evidentemente favorable al uso en indicaciones cada vez más light, digamos, en la patología psiquiátrica. Eso es una manipulación, es un engaño. Estamos ahí en una revisión continua de la ciencia y una revisión continua de la metodología y en la exigencia de que la transparencia y la calidad son fundamentales y, como decías antes, buena para todos. Y el paciente como último finalizador de todo este mensaje y toda esta actuación. Entonces, la industria debe hacer su trabajo, una investigación de calidad, debe hacer un desarrollo de nuevos fármacos que aporten beneficios a un coste razonable, eso sería otro tema, pero evidentemente, y nosotros como médicos prácticos, que al final aplicaremos la información que tengamos acceso cada vez de una forma más abierta y más positiva, nos tengamos que al final creer, pero tendrá que haber organismos reguladores que evalúen que eso sea así, evidente, y cada vez con más poder y con más fuerza, precisamente para evitar un abuso o un engaño sutil que evidentemente en esta sociedad pues, estamos recibiendo continuamente
en todos los campos, económicos o no, ¿no? Me parece que a veces que la industria es el malo, que pues hay que reconocer que el papel de la industria en el progreso de la medicina es enorme, o sea, sin sus aportaciones pues no estaríamos donde estamos. Ahora, hay que reconocer y hay que pedirle que cumpla unas reglas de juego, que la declaración de Helsinki, eso es lo que viene a ser, o sea, un escenario en el que pide no solo a los médicos, sino a todas las partes involucradas en la investigación biomédica, pues que respondan a unos principios y a unos valores éticos que garanticen la integridad y el respeto de todos los derechos, fundamentalmente de lo que el paciente quiere, de la autonomía del paciente sujeto de investigación biomédica. Bueno, la declaración de Helsinki tiene la cualidad de que afecta a todo el mundo, a nuestro universo, pero en cambio es una declaración que es una serie de recomendaciones, no es obligatoria. Los europeos tenemos el convenio de Oviedo, que se llama así coloquialmente porque se aprobó en Oviedo en 1997 y atañe a todos los países europeos que lo ratifiquen o ratificaran. España lo ratificó en 1999. De la misma forma, Estados Unidos tiene otro convenio que le posibilita el control de la investigación en humanos. Pero al no existir una declaración mundial, pues la relevancia de la declaración de Helsinki cobra más fuerza posiblemente en aquellos países donde no existe ya reglamentado este problema. ¿Creen ustedes que el artículo, por ejemplo, 28 de la Declaración de Helsinki, que se refiere al consentimiento informado por primeros o por terceros, quiere decirse por personas que debidamente informadas son capaces de firmar un acuerdo con las debidas cautelas, o cuando firman por un tercero para comenzar un ensayo clínico? ¿Creen ustedes que tiene la misma validez en España o en Europa, en Estados Unidos o en África o en Asia? Yo lo ignoro. Lo único que sí sé es que hay que vigilar mucho más el consentimiento informado indirecto, que no procede del paciente en su sano juicio, y un paciente equilibrado, independiente, con autonomía suficiente para decidir voluntariamente si va a participar o no en un ensayo clínico, ajeno a las presiones incluso de su propio médico, porque el médico empatiza con el paciente y viceversa, y entonces el paciente pues suele decir pues lo que usted diga que es lo mejor. Pues no, tiene que haber otra tercera persona más objetiva que participe en esa decisión. A mí me parece que el consentimiento informado en pacientes vulnerables o en pacientes que no pueden decidir por sí mismos es necesario, porque si no, no podremos nunca investigar medicamentos en estas poblaciones. Y en niños no digamos, en niños no se hacen ensayos clínicos por razones obvias, razones de sensibilidad, de ética, de que las familias pues no quieren, pero hay que hacer ensayos clínicos porque muchos medicamentos no son simplemente extrapolables a las enfermedades de los niños, por ejemplo en las epilepsias o en ciertos cánceres hematológicos y así sucesivamente. Entonces, a mí me parece que es absolutamente necesario ese consentimiento informado por terceros, pero que hay que vigilarlo mucho más estrechamente que el consentimiento primario que da un paciente voluntaria y autónomamente. Yo creo que lo tengo claro, que en el mundo occidental hay toda clase de garantías hacia el paciente, incluidos los niños. La Asociación Médica Mundial se ha preocupado últimamente por ese asunto, en colaboración con la Asociación Internacional de Pediatría, porque se está investigando muy poco en niños y no hay remedios a veces suficientes, porque se tienen tantas precauciones y tantas cautelas que la investigación se está ralentizando, y es una preocupación que es una prioridad. Pero desde luego a la hora de la autonomía en las poblaciones vulnerables, por ejemplo de la India o de la África subsahariana, en donde se hacen ensayos, o en la zona de Centroamérica y Sudamérica, en Brasil en concreto, parece que las garantías no son las mismas. Incluso las garantías legales aquí en Europa y Estados Unidos, la propia ley
de investigación biomédica basada de España en el convenio de Oviedo, yo creo que aquí las garantías son máximas, casi imposible más, y totalmente de acuerdo con la declaración de Helsinki, totalmente en sintonía. Pero lo que cuentan, lo que cuenta la prensa, de que ha contado este año en concreto, ha habido dos denuncias importantes, una de experimentos en la RDA llevados a cabo por laboratorios occidentales en la época comunista, en donde el gobierno permitía y tenía unas prebendas y 50.000 individuos estaban sujetos de experimentación que no lo sabían, o las que se han hecho en la India que se denunciaban por la prensa occidental este año, en donde la mayoría eran analfabetos y daban su consentimiento teóricamente explicado con una cruz simplemente o a través de terceros, como en este caso. Parece que hay diferencias y en eso está preocupada la declaración de Helsinki, que esas diferencias, la autonomía del paciente es igual en todos los sitios, el ser humano es igual en todos los sitios, y el respeto a ese ser humano y la integridad de derechos y de autonomía personal es en todos los sitios igual, y en eso tenemos que estar comprometidos los médicos, y habrá que comprometer, si no lo hacen, y exigir también a los patrocinadores de las investigaciones. Sí, yo añadiría incluso que debería prohibirse realizar ensayos clínicos en determinados lugares, precisamente por la absolutamente falta de garantías o por el nivel sociocultural de la población, que al ser tan bajo, uno considera que es incapaz de entender realmente lo que puede someterse o no, para bien y para mal en ese sentido, o el grado de corrupción de un país sea de tal entidad que ya la desconfianza puede ser desde el primer momento hasta el último momento de las fases. Casi había que tener un mínimo de coherencia social, un mínimo de nivel educativo al menos, para que garantizar que la persona que se somete a esto entiende realmente lo que es, explicándolo de la forma más adecuada. Sé que es algo difícil de valorar o de cuantificar, ¿no? Pero realmente debería ser así, ¿no? Es decir, en África profunda, digamos, no se hacen ensayos clínicos. Lo primero porque no hay una estructura sanitaria en muchos lugares que establece ni siquiera un acceso razonable y lógico a ello. Eso para mí también sería un buen nivel de límites. Es decir, si no hay una organización sanitaria estable, medianamente organizada, que atienda a su población con pocos medios, y yo trabajo en África, mínimos, ahí sería inviable que se pudiera realizar un ensayo clínico, aunque llegara una gran empresa con una gran cantidad de dinero ofreciendo esas posibilidades, porque no hay ni siquiera esas mínimas garantías de que se haga con cierta orden, coherencia y falta de corrupción, ¿no? También debería haber un nivel hacia abajo, mínimo, a partir del cual diría no, aquí no se deben realizar, porque nadie puede garantizar que se realice con ética correcta, ¿no? Aquí influye mucho también el tema económico, porque los ensayos clínicos son caros, los multicéntricos sobre todo son caros, y luego también el tiempo. Las empresas compiten entre sí y van corriendo a ver quién llega primero con un determinado medicamento al mercado y a la clínica. Entonces no hay que irse muy lejos. Por ejemplo, esa competencia se ha establecido dentro de Europa en los países del este. Hay muchas empresas multinacionales que antes hacían sus ensayos clínicos pues en España, en Francia, en Alemania, y ahora pues los hacen en Bulgaria, o los hacen en Letonia, o los hacen en... Yo no digo que la calidad vaya a ser menor, pero desde luego la infraestructura para ensayos clínicos no se parece en nada a la que tenemos, por ejemplo, en España, que es magnífica. Todos los hospitales de cierta relieve tienen sus comités de ensayos clínicos, tienen investigadores muy bien preparados para diseñarlos y ejecutarlos. Y bueno, pues yo creo que en España, desde luego, en lo que concierne a nosotros, se están haciendo de una forma impecable, yo diría, pero bueno, que quizá la palabra impecable, siempre hay peros en todo en esta vida, pero se están haciendo en un nivel estupendo. Yo les tengo que confesar que sobre el otro punto que vamos a hablar, que es el punto 33, que es el empleo de comparación de placebos en la investigación, bueno, invito a nuestros espectadores y a nuestros lectores a que lo lean, a ver si consiguen entenderlo, porque me ha parecido prolijo a más no poder, dificilísimo de entender, pero en cualquier caso creo sacar la conclusión de que los ensayos clínicos se pueden hacer con placebo, es decir, con aquello que no tiene ningún efecto, comparando con aquello que puede tener algún efecto. Esto, a mi modesto entender, me genera una duda sobre si esto es ético. Bueno, voy a poner un ejemplo.
en la esclerosis lateral amiotrófica, desde el año 96-97, solo tenemos un fármaco que se llama Riluzol, y que en aquellos ensayos clínicos que hoy los vemos con cierta duda por el diseño y la forma de analizarlo, se demostró que el Riluzol prolongaba la vida de estos pacientes 2 meses. El promedio de vida desde que se diagnostica la ELA es de 5 años, 3-5 años. Desde entonces no ha habido ninguna otra novedad, sin embargo, hay en la actualidad por lo menos 12 o 15 ensayos clínicos con distintas moléculas neuroprotectoras en la esclerosis lateral amiotrófica. Muchas de estas moléculas, su efecto neuroprotector potencial se antagoniza por el Riluzol. Eso está demostrado en experimentos de laboratorio. Entonces, claro, los ensayos tienen que ser comparativos con el Riluzol o sobre el Riluzol si mejoran las perspectivas de vida, la calidad de vida y los efectos, las incapacidades neurológicas de los pacientes. Entonces, claro, ahora mismo hay un problema ético. ¿Debemos poner una rama de pacientes sin el Riluzol porque a lo mejor está enmascarando los efectos positivos de estas moléculas? Yo científicamente creo que sí. Ahora, el tema es ético. Entonces, claro, el decidir el placebo o no placebo no es una cuestión fácil ni baladí en todos los casos. Obviamente, si hay un tratamiento eficaz, no es ético poner una rama placebo. Hay que compararlo con el tratamiento eficaz y decir, pues es un ensayo clínico de no inferioridad, pongo por caso. Al menos tiene que demostrar que es igual al tratamiento estándar. Y si se superpone el nuevo tratamiento sobre el estándar, que mejora los parámetros clínicos de ese tratamiento. Hay casos que son tan claros que es obvio discutirlo, pero el ejemplo que he presentado de la ELA es más complicado. ¿Quién se atreve, qué comité ético se atreve a decir que no se dé Riluzol a estos pacientes? Entonces, a mí me parece que el placebo es un instrumento científico de incalculable valor. En dolor no digamos, en dolor el efecto placebo puede ser hasta del 60% en algunos problemas, por ejemplo en la artrosis o en la artritis reumatoide o en otros procesos que cursan con dolor. Entonces, si no se pone un placebo, pues es difícil conocer la eficacia del nuevo medicamento. Esa es mi opinión, que es un tema muy controvertido y que no me extraña que sea farragoso en la declaración de Helsinki, porque no es sí o no. Yo creo que hay muchos niveles, es decir, muchos tipos de estudios y patologías, y eso es lo que determina la razón o no de usar el placebo, ¿no? Realmente hasta hace relativamente poco estábamos acostumbrados a que todo siempre fuera con placebo, y hay muy pocos estudios cabeza a cabeza que llamamos respecto a tenemos 5 o 6 antihipertensivos y sale uno nuevo. ¿Dónde están los ensayos que lo comparan con los otros? Es que era una rareza casi en la investigación. Pero eso es porque no interesa a la industria. Claro, entonces es otro matiz. Claro. Es decir, ahora sin embargo estamos diciendo que no admitiremos un nuevo medicamento, un nuevo fármaco que no sea superior a uno que ya tenemos, con lo cual la comparación directa es la madre del avance científico sobre patologías ya tratadas. Otra cosa es la patología enormemente rara, complicada o de fatal pronóstico, con lo cual todas las opciones casi están abiertas con tal de que puedas aportar algo. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? La patología, su cronicidad, su pronóstico a corto, sus posibilidades de modificación de la evolución con un tratamiento, ¿no? Respecto a la posibilidad de que el avance científico incluya una rama placebo, ¿no? Pero evidentemente el conocimiento sobre patologías ya tratadas y con buenos resultados en muchas de ellas, afortunadamente, dar un paso adelante debe ser inevitablemente comparando con el mejor tratamiento disponible, y que eso realmente hasta hace poco no era así, incluso en esas circunstancias. A mí me parece que este recordatorio es muy positivo y muy claro, dejando abiertas las puertas realmente a las situaciones donde están justificadas también el placebo, en muchos casos también. En cualquier caso, pienso que el asunto del placebo ha sido un tema de controversia desde el primer momento que se ha planteado la investigación. Creo recordar que fue en los años 20 cuando aparece la primera publicación de ensayos con placebo, los años 20 del siglo pasado. Pero en la génesis de la propia declaración de Helsinki, Henry Beecher, que fue el impulsor y el que con su esfuerzo puso en marcha a partir de la Declaración de Ética Médica de Nuremberg, cuyos principios además se adoptaron por la Declaración de Helsinki,
Este hombre hizo varias publicaciones sobre el asunto de los placebos, un anestesiólogo, un hombre muy reputado en los Estados Unidos, y permanentemente, si se ve en relación a la cuestión de las revisiones de Helsinki, el placebo ha sido el asunto que todavía sigue suscitando mayores controversias y mayores dudas. Sí que se pide, y esto se consiguió en Seúl la última vez, dice, se debe tener muchísimo cuidado para evitar abusar de la opción del placebo, si se puede, ¿no? Pero esto fue una concesión cuando, frente a los que pedían la supresión definitiva de la investigación con placebo, cuando existe una intervención probada y eficaz previamente. Yo creo que este asunto va a persistir todavía. Y bueno, pues aunque se ha hecho alguna cosa, parece que no hay mucho interés por los responsables o los patrocinadores de esto, de que el placebo se suspende. Yo creo que detrás de ese interés en que se continúe haciendo esto, pues hay una serie de dudas y de inquietudes para los defensores de la ética a ultranza y del paciente, y de, como decía nuestra ley de investigación biomédica en algún punto, incluso el interés de la ciencia, por grande que pueda ser, está por debajo del interés personal del propio paciente. El respeto al derecho y a la autonomía del paciente es sacrosanto. Sí, yo estoy de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay alrededor de 10 triptanes comercializados para el tratamiento de la migraña. Los ensayos clínicos, hay alguno comparativo entre ellos, muy poquito. Hay más comparativo con los AINE. Pero todos se han hecho comparando con placebo nuevos triptanes. Y en los últimos 10 años o 12 han salido todavía 5 o 6 más. Entonces, claro, si se hubieran hecho estudios comparativos con el sumatriptán original, pues seguramente muchos de ellos hubieran llegado a la conclusión que hoy sabemos que es así, que son todos equivalentes y que hay diferencias farmacocinéticas en la prontitud del efecto, en la duración del efecto, que bueno, son matices que yo no digo que no sean útiles, pero esencialmente son similares. Y este es un ejemplo casi baladí, pero en la enfermedad de Alzheimer tenemos 4 moléculas que han salido hace 13 años aproximadamente, una después de la otra, y no sé si habrá 1 o 2 estudios comparativos entre ellas. La verdad es que son muy poco eficaces todas ellas, pero como no hay otra cosa, pues los médicos las utilizamos. Pero, ¿por qué no se hacen estudios comparativos o de adición? Porque a lo mejor tienen un efecto aditivo o sinérgico, pues porque los laboratorios seguramente no les interesa. Esto es crudo decirlo, pero es del dominio público. Tampoco estamos diciendo nada novedoso en ese sentido. Y ha generado la gran aparición de los metaanálisis. Es decir, como no tenemos nada directo, vamos a inventar aquí un desarrollo estadístico. Muchísimo que opinar. Claro, también. Por eso digo, ¿no? Lo de los metaanálisis, vamos, yo prefiero 20 veces un buen ensayo clínico, uno solo, que un metaanálisis de 20 ensayos clínicos mediocres. Yo como farmacólogo creo que nos da muchísima más información valiosa ese estudio bien hecho que 20 estudios que hacen la media de pacientes de distintas edades, de tratamientos con distintas dosis, de duración de los tratamientos diferentes. Entonces, bueno, pues el metaanálisis, todo es útil en ciencia, pero hay que mirar con lupa qué información y la validez de la información que proporciona cada estrategia metodológica que utilizamos en investigación clínica. A mí me parece que se avanza, tanto por la regulación de la FDA y también con la EMA, dejando bien claro cuál debe ser la guía del desarrollo investigador de un fármaco para que llegue un momento que sea autorizado. Es decir, establecer esas guías desde la identificación molecular hasta llegar a la aplicación en humanos, que las agencias reguladoras marquen la guía y obligue a que en determinadas patologías los ensayos deben tener unas características obligadas, porque si no ese fármaco no va a avanzar en la agencia reguladora. Creo que esa es la clave para obligar a la industria a pasar por el carril de la investigación que se necesita, no solo a la que ellos pueden desear o necesitar para sus intereses, sino la que necesite al final la agencia para aprobar el medicamento. Y esas guías, que en la FDA están muy bien desarrolladas, obligan a llevar un camino investigador desde el principio, no solamente ya
que tú, sin saber nada de esa molécula, se presenten un montón de estudios para la aprobación, que era la realidad hasta hace poco. Sí. Yo creo que ese es un camino muy positivo. Pero la limitación de eso es en las terapias que necesitamos para enfermedades urgentes que no están controladas. Quizá la regulación excesiva alarga los plazos y priva a los pacientes de potenciales beneficios. Bueno, está el fast track. Tanto claro, la FDA como la EMA tienen el fast track. Sí, la vía rápida de desarrollo, que bueno, en el SIDA fue fundamental. El ejemplo del SIDA, no conozco una enfermedad tan grave y tan epidémica que se resolviera farmacológicamente y se convirtiera en una enfermedad mortal en meses o en 2 años, en una enfermedad crónica, gracias al desarrollo de los antirretrovirales que se hizo en 5, 6, 7 años. Si no hubiera existido esa vía rápida, pues un fármaco por la vía normal tarda entre 10 y 12, 15 años en desarrollarse, si no es una cosa urgente. O sea que lo de la vía rápida creo que es necesario también. Bueno, yo creo que ya vamos acercándonos al final. Tenemos, yo creo que amigo de casi todos, que es Andreu Segura, que dice que no hay que pedir transparencia, porque transparencia es que no se vea, hay que pedir claridad, muchas veces, claridad en la investigación. Y yo quería un poco, por hacer un colofón, que me destacaran lo que creen ustedes que es importante de este tema que estamos hablando, de la Declaración de Helsinki, de la investigación humana y de su impacto en la globalidad del mundo, no solamente en Europa. Doctor Huerta. Bueno, yo creo que la Declaración de Helsinki sigue siendo un compromiso de la Asociación Médica Mundial, de la profesión médica, reivindicando un compromiso ético de todas las partes integrantes de la investigación médica en la salvaguarda del paciente, de la persona humana objeto de investigación, los antecedentes, y retrotrayéndonos sobre todo a los más conocidos de la Alemania nazi en la época de la Guerra Mundial, de las investigaciones que se hicieron, pues fueron algo más que bioterrorismo, o sea, y algo humillante para toda la humanidad, y el salvaguardar y proteger a la persona y a las comunidades y poblaciones vulnerables objeto de investigación, yo creo que sigue siendo el compromiso y se están dando pasos. La verdad es que cada revisión está aumentando los grados de protección, acercándose a la excelencia. Lo único, pues que siempre quedan resquicios, quizá vinculados a intereses que no se acaban de poner de relieve y que no solo van relacionados con la industria farmacéutica, también con la industria de las tecnologías sanitarias y dispositivos, que también estarían sometidos a la misma cuestión, pero sobre todo ese compromiso con el paciente, que es el primum non nocere de la maleficencia, de la no maleficencia, que lo destaca mucho en los delegados de la AMA, de la Asociación Médica Americana, y luego muchas veces parece que utilizamos 2 reglas de medir, una para nuestros países y otra para investigaciones fuera. Yo creo que lo que queremos es para todo el mundo las mismas condiciones y las mismas garantías, y que sean las máximas. Yo de todas formas tenía aquí, que lo planteé el sábado en la asamblea, es de un artículo de JAMA que hablaba de la investigación biomédica en general y contemplaba también la Declaración de Helsinki, y hacía un poco una reflexión, que también una inculpación un poco para los médicos, y me gustaría leerla, es muy breve. Dice: la integridad de las ciencias médicas se encuentra seriamente comprometida. La razón, la influencia interesada, cuando no intrusión o mero intervencionismo, de la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias en la investigación clínica. El resultado de esta injerencia no solo es el deterioro de la confianza pública en la investigación biomédica, sino el perjuicio que, derivado de las posibles manipulaciones, pueden sufrir los investigadores, los clínicos y, en último término, el propio paciente. Y termina: la profesión médica en todas sus facetas ha estado inundada de una profunda influencia de la industria. Esto ha ocurrido porque los médicos así lo han consentido, y ahora es el momento de ponerle fin. Bueno, yo me remito al comité de investigación clínica, al comité ético de investigación clínica de mi hospital, que aunque yo no soy miembro, hay otros 2 colaboradores míos que están allí, farmacólogos clínicos, pero conozco muy bien cómo funciona. Y a mí me parece que el respeto a
a la persona enferma o al voluntario sano no enfermo, me parece que es total. Las correcciones y de los protocolos que se hacen, sobre todo en la hoja del consentimiento informado, en los aspectos éticos de protección del paciente, en los principios de no maleficencia, de autonomía del paciente, de libertad, de vigilar para que se haga el bien al paciente, a mí me parece que es un ejemplo de respeto que a mí me parece que no es solamente de mi hospital porque lo conozco más, sino que es general. Y yo creo que la declaración de Helsinki, como dije al principio, a mí me parece que con algunos flecos que pueda tener, que algunos han salido aquí, como el tema del placebo, que no acaba de estar muy claro, a mí me parece que es impecable y que tenemos que seguir con ella y procurar que de los 120 países que la han aceptado, pues que vayamos a los 180 países que hay en el planeta, y sobre todo los países más vulnerables y más indigentes que lo necesitan más. La protección de Occidente hace mucha falta en estos países en desarrollo. Yo, si me permites, antes de darle la palabra al doctor Baos, recalcar el compromiso que tenemos los países latinoamericanos, Portugal y España, que hemos sido los únicos que nos hemos enfrentado a estos dos puntos el punto 28, cuando los grupos vulnerables, que son intermediarios los que dan el consentimiento, su autonomía o las excepciones al placebo, que queríamos y exigimos, y vamos a continuar luchando por una mayor clarificación, pero que estos puntos controvertidos, nosotros hemos apostado claramente en la defensa del paciente y en las máximas garantías del paciente. Todos los países latinoamericanos, toda Hispanoamérica, Portugal e incluso Brasil, aunque ha habido alguna excepción de la Asociación Médica de Brasil, pero el Consejo Federal de Medicina, y ahí están las publicaciones, ha sido uno de los grandes defensores de estas garantías para el paciente en la declaración de Helsinki. Investigar es responder a las incertidumbres y progresar en el conocimiento. Es algo irrenunciable al ser humano y al avance científico y en general, con lo cual hay que seguir investigando con las máximas garantías que creo que en este momento la declaración de Helsinki contempla, y sus matices y sus mejoras son necesarias y habrá que seguir en ello, pero creo que es un grandísimo avance de que esta voz mundial se escuche en todos los lugares y se aplique en todos los lugares, y por supuesto exigiendo que en los países que tengan menos capacidad para garantizarlo, los demás se les ayude en ese sentido. Sobre todo porque son los intereses de empresas, casi siempre occidentales, las que aplican en esos países, con lo cual la autoexigencia y el control debe ser máximo para que así sea, que en mi opinión es lo que ha generado más problemas en los últimos años. Exigir a las propias empresas la responsabilidad de que apliquen lo que aplicarían en su territorio o en su país, lo mismo en el resto de los países, porque esa información se aplicará en todos los lugares y es una información patrimonio de la humanidad, digamos. Pues muchas gracias. Con esto concluimos el debate. Espero que por lo menos a mí me lo ha parecido, que hayamos sido, o que hayan sido los ponentes, lo suficientemente claros y didácticos para poder entender en qué situación está el problema y cuáles son las vías de mejora que tiene este problema. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias a los tres.